Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos tras haber realizado algunas actividades en las cuales ya hemos buscado, bueno, sí, hemos buscado algunas nociones importantes, hemos investigado algunas nociones importantes, entre las cuales se encontraba la axiología, la ética, la moral, ¿no? Y la deontología. Pero ya tenemos una perspectiva general y corresponde que nosotros profundicemos un poco sobre cada uno de estos conceptos. ¿Para qué? Para de esta manera comprender la magnitud del problema, ¿no? La magnitud del problema que nosotros vamos a tratar. El problema de los valores es que cuando nosotros hablamos de ellos, no es tan fácil referirnos a los mismos como referirnos al color de algo o al peso que pudiera tener algo. Es decir, que nosotros cuando hablamos de la belleza de algo o de la utilidad de algo o de la justicia sobre ciertos hechos, nosotros no nos vamos a estar refiriendo a algo que pueda definirse de una manera tan simple, ¿no? Algo que pueda conocerse de la misma manera en que conocemos otras cosas, ¿no? ¿Será lo mismo conocer un valor que conocer un número, por ejemplo? ¿Conoceremos el valor de la misma manera en que conocemos las operaciones matemáticas? ¿Conocemos el valor de la misma manera en que conocemos el color de las cosas? ¿Qué opinan? Yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Muchas veces nosotros creemos que valorar las cosas y decir que las cosas son justas o que las cosas son buenas o que las cosas son finas o que las cosas son bellas, ya hemos dicho, o que las cosas sean útiles o eh, que las cosas sean santas. Bueno, creemos que esa descripción es similar a la descripción que realizamos sobre las cosas en el mundo, ¿no? Pero cuando nosotros valoramos, no estamos haciendo lo mismo. Y en algún momento de la historia, estimados estudiantes, ha tenido que descubrirse el valor, ¿no? Y se ha descubierto que cuando hablamos de las valoraciones estamos ante un mundo diferente. Anteriormente los valores eran reflexionados de manera aislada. Basta con ver, por ejemplo, los diálogos de Platón, ¿no? En los diálogos de Platón se va a tratar, por ejemplo, sobre la belleza de manera concreta, o se va a tratar sobre la amistad, etcétera, o sobre la valentía, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a tratar de diferente manera, de los valores, pero de manera todavía atomista, digámoslo así, es decir, separada. Todavía no se veía una rama común que pudiera desarrollar y estudiar a los valores. Tanto los antiguos como los modernos entonces incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el mundo del ser, ¿no? Para ellos era similar decir que algo es justo o que algo es bello, que decir, bueno, esto es verde o esto pesa 2 kilos. Entonces, pero eso es el mundo del ser. El mundo del valer es diferente, ¿no? El mundo de los valores es diferente. Y en algún momento la axiología se da cuenta de que el mundo de los valores es diferente y que debe estudiarse de manera separada. Al descubrir la axiología que era una rama, digamos, en la que se va a reflexionar sobre los valores, se pretende reducir lo nuevo a lo viejo, ¿no? Es decir, se pretendía establecer qué son los valores, pero asemejándolos a conceptos que ya se habían estudiado antes. De esta manera, en primer lugar, algunos han dicho que los valores eran un estado psicológico, ¿ya? Se estudiaban estados psicológicos y decían, bueno, el valor es lo mismo que el agrado, que el deseo, que el interés que alguien tiene. Pero, estimados estudiantes, no se puede confundir la vivencia con los valores, ¿ya? No se puede confundir la vivencia con los valores.
el hecho que una canción te haga sentir bien es diferente a que se la pueda valorar de hermosa, por ejemplo. ¿No ve? Porque es diferente el hecho que nosotros estemos viviendo ese rato y disfrutando de la música, que posteriormente darle un valor a esa música. Porque cuando le das un valor dirás, ah, qué bella pieza, qué bello tema. Pero el momento que lo estás viviendo no es necesariamente un momento en que estés valorando, ¿no? Entonces, algunos intentaron eso y dijeron el valor es lo mismo que un estado psicológico. Y no, los valores no podrían, nos dice Ricieri Frondizi, asemejarse a esto porque son solo vivencias, los estados psicológicos. Otros han intentado asemejar los valores a las esencias o ideas platónicas. Así, por ejemplo, Nikolai Hartmann nos decía que los valores serían ideales, ¿no? O esencias. Pero esto sería un error por la irrealidad del valor que se confunde con la idealidad. Los valores no existen como tal, ¿no? En el mundo real. Por eso es que son irreales, estimados estudiantes. Nosotros no podemos ver la justicia, nosotros no podemos ver la belleza como tal. Nosotros vemos una cosa y le damos un valor, pero eso es diferente. Ahora, la idealidad es diferente a la irrealidad. No porque algo no exista es ideal necesariamente. Las esencias como tal son, ¿no? Por ejemplo, los números. Los números son, ¿no? El 2, el 1 son, y al final 2 más 2 serán 4, pero estos números terminan entrando en ese mundo del ser, ¿no? Porque 2 y 2 terminan siendo 4, pero ahí no hay valoración, ¿no? Ahí estamos ante un ente ideal, si se dan cuenta. Los conceptos, ¿no? El concepto de mesa que nosotros tenemos no es un valor, ¿no? No es un valor como tal. Los conceptos que manejamos, entonces, igual en el derecho, ¿no? Nosotros manejamos conceptos como patrimonio, persona, etcétera. No son valores, son, eso sí serían ideas, ¿no? Son ideas y las ideas no necesariamente son, los valores no necesariamente son ideas, no son esencias. Si bien no se habría desarrollado una tendencia que asemeje los valores a las cosas, eh, no hay duda que en algún momento el valor se pudo confundir con los objetos que lo contienen, ¿no? Algunos en algún momento han debido decir, ah, como esta escultura es bella, la belleza está en esta escultura, o sea, la belleza está en las cosas. ¿Me entienden? Pero de todos modos, el valor no se podría reducir a las cosas, porque las cosas tienen propias cualidades, como vamos a ver en un instante más. Desde ya es importante distinguir valores de bienes. Los bienes son cosas valiosas, ¿no ve? Los bienes son cosas valiosas, cosas más un valor incorporado. Entonces, los valores son valores. Los valores son diferentes al estado psicológico, son diferentes a las ideas. El valor no es una idea. La idea de belleza es una cosa, pero el valor de belleza es otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? La idea de belleza es algo que podemos conceptualizar, ¿no ve? Cuando buscamos en el diccionario, nosotros tenemos esa definición de belleza. Y ahí está la idea de belleza. O sea, tenemos el concepto, ¿no? El concepto que nos dice belleza, lo hermoso, digamos. Pero no es lo mismo el concepto de belleza, esa idea de belleza, al valor belleza. Porque lo bello lo valoramos y en algún momento decimos, ah, qué bella escultura, qué bello cuadro. Entonces, en ese momento está el valor, ¿no? Pero es diferente a la idea de valor. O sea, bueno, sí, a la idea de valor. Es diferente la justicia como un concepto, como una idea, que valorar lo justo. ¿No ve? Porque ustedes podrán decir, a ver, la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Pero esa sería entonces ese sería el concepto de justicia. Pero decir que algo es justo o es injusto
termina siendo, bueno, valorar algo como justo o injusto, implicaría ya la presencia del valor, que es otra cosa. Entonces, son aspectos que debemos tomar en consideración. ¿Qué más? Los valores son valores, los valores no son cosas. Las cosas cuando tienen un valor se llaman bienes, ¿no? Las cosas cuando tienen un valor se llaman bienes. Un palo, por ejemplo, es una cosa, pero el momento en que el palo nos sirva, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Para nuestra escoba, digamos, el palo ya se vuelve en un bien porque ya tiene un valor de utilidad, ¿no ve? Entonces, es diferente el valor de la cosa. Y ya se volvería un bien, ¿por qué? Porque sería una cosa con un valor. Entonces, profundicemos un poco más. Los valores entonces serían cualidades irreales. Eso es lo que nos dice el texto de Rizieri y Frondizi, que se los recomiendo, ¿no? Y que los invito a revisar. ¿Qué son los valores? A ver, para poder distinguir qué son los valores, necesitamos aclaraciones previas. En primer lugar, estimados estudiantes, los valores serían parasitarios. Es decir, el valor no existe en sí mismo, pues necesita un depositario. La justicia sobre algo, la justicia de una sentencia, la belleza de una obra de arte, la utilidad de un objeto, si se dan cuenta, siempre van a tener un depositario, es decir, siempre va a haber algo sobre lo cual va a recaer el valor. ¿No ve? Los objetos entonces, bueno, se manifiestan como cualidades del depositario. Es decir, hay una cosa y sobre esa cosa se valora. El valor por sí mismo no existe, no existe, ¿no? Si hablamos de belleza, por ejemplo, sin tomar en cuenta a algo, ya no es un valor, simplemente es un concepto de belleza, ¿no? Y es una idea, pero es diferente al valor. En cambio, el valor va a valer siempre dependiendo de una cosa, dependiendo de algo que se dé en la realidad. La justicia de un hecho, ¿no? Para decir que algo es justo o injusto, tiene que suceder algo en el mundo, en la realidad, un depositario, ¿no? Un hecho que nosotros podamos ver ontológicamente, digámoslo así, algo que valoremos. Los objetos tienen cualidades, estimados estudiantes, diferentes cualidades, y esto tenemos que entenderlo y de manera muy clara, ¿no? Hay cualidades primarias, cualidades secundarias también, que van a referirse a los, a los objetos, perdón. Las cualidades primarias van a formar parte de la existencia del objeto. Es decir, los objetos van a ser gracias a las cualidades primarias. Sin cualidades primarias, los objetos no existen, no son, ¿no? No son, perdón. Por ejemplo, el peso. Todo objeto va a tener un peso, una extensión, una impenetrabilidad para ser un objeto. Entonces tiene que tener ciertas cualidades. El celular, por ejemplo, tendrá cierto peso, tendrá cierta extensión y tendrá también esa cualidad de impenetrabilidad, ¿no? Para hacer una cosa. Entonces hay cualidades primarias de las que depende bueno, el ser mismo, ¿no? Dentro de en este mundo de las cosas. Pero también hay cualidades secundarias. Las cualidades secundarias forman parte del objeto también y siempre van a formar parte del objeto, pero tienen mayor o menor subjetividad. Siempre van a formar parte del objeto, pero pueden ir variando, digámoslo así, respecto a esas cualidades. Por ejemplo, este celular tiene un color, ¿no? Tiene un color, pero un daltónico lo va a ver de otra forma. ¿Tiene también sabor? Claro que tiene sabor, ¿verdad? Este celular tiene sabor. Si yo lo lamo en este instante, tiene un sabor. Y también tiene olor. Tiene olor. Entonces, estas cualidades pueden variar según el sujeto que conozca al objeto, pero siempre van a estar en el objeto. ¿Me entienden? Entonces, las cualidades primarias y secundarias siempre están en el objeto, siempre están en el objeto. Las cualidades primarias hacen que el objeto, perdón, sea. Sin las cualidades primarias, el objeto no es en este mundo.
Las cualidades secundarias, si bien no van a determinar que el objeto sea, siempre van a estar en el objeto, ¿no? Siempre van a estar en el objeto. Forman parte entonces del objeto, pero tienen mayor o menor subjetividad. Algunos han dicho que los valores son cualidades terciarias. Sin embargo, sería más idóneo denominarlos cualidades irreales, ¿no? Los valores serían cualidades irreales porque no agregan ser a las cosas. ¿Me entienden? Las cosas son como son. El celular pesa tantos, tiene esta extensión, es impenetrable, pero el valor no le va a agregar nada de ser en este mundo. ¿No ve? Por tanto, no existe, es irreal. Solo le agregan valer, ¿no? Le agregan utilidad, le agregan justicia, le agregan belleza, le agregan santidad, pero esas cosas no le agregan ser, ¿no? Si tú, por ejemplo, si una persona le va a dar santidad a algo, supongamos, como suele suceder, ¿no? En algunas religiones le dan santidad a ciertos símbolos, entonces el símbolo es una cosa y esa cosa tiene cualidades primarias y esa santidad no le quita el ser a ese símbolo, ¿no ve? Entonces, los Los valores, como habíamos dicho, son cualidades irreales y son no independientes, además. Son cualidades irreales que dependen de las cosas para existir. Son entes parasitarios y de frágil existencia. Eso es otro aspecto importante, ¿no? Parasitarios, ya hemos dicho por qué. Porque dependen de las cosas. Y de frágil existencia, ¿por qué? Porque mientras las cualidades primarias no pueden eliminarse del objeto, es decir, el objeto siempre va a tener el mismo peso, el objeto siempre va a tener las mismas cualidades de impenetrabilidad, etcétera. Con unos golpes de martillo se puede terminar con la belleza o utilidad de un bien, que son valores, ¿no? Entonces, el valor es frágil, además de ser parasitario, porque el valor puede esfumarse de una cosa. No es lo mismo que un objeto no es lo mismo que un objeto ideal, porque los objetos ideales son, como habíamos dicho, ¿no? Como el caso de los números, de los conceptos. Los conceptos son, pero los valores valen. Los números son también, tienen existencia, pero ideal, ¿no? En nuestras ideas, pero el valor vale. Incluso nosotros podemos darle un valor a los objetos ideales, ¿no? Porque podemos decir, ay, qué fea operación matemática, ¿no ve? O qué fea palabra, qué fea palabra. Entonces, ahí se dan cuenta que no es lo mismo el valor que un concepto, que un objeto ideal. Entonces, eso nos demuestra que estamos ante un panorama aún más complejo, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría decir, los valores están en el mundo de las ideas o son en la idea, pero no, como se dan cuenta, los valores pueden realizarse incluso sobre objetos ideales, ¿no? Que tienen también un ser. ¿Podría haber? Claro, creo que sí, ¿no? El hecho de que los objetos ideales sean, demuestra también que que son diferentes a los valores, porque los valores valen. Polaridad y jerarquía. Acerquémonos entonces un poco más a lo que son los valores. Esto explicando algunas de sus cualidades, ¿no? Algunas de sus características. Dos características muy importantes de los valores son la polaridad y la jerarquía. Una característica primordial es la polaridad. ¿A qué se refiere la polaridad? Mientras las cosas son lo que son, los valores se presentan desdoblados. Las cosas son lo que son, ¿no? El uno, no es buen ejemplo. La computadora es lo que es. La computadora es la computadora. El celular es el celular. Estos no van a tener una forma desdoblada, ¿no? No hay la computadora y la no computadora, ¿no?
pero los valores siempre se presentan desdoblados. Y los valores entonces tendrán un valor negativo, con existencia propia, que va a ser antitético a ellos, ¿no? Que va a ser contrario a ellos. Así, por ejemplo, encontramos la belleza eh, que tiene un valor negativo, que es la fealdad. Tenemos el valor de lo bueno, que tiene el valor negativo de lo malo. Tenemos el valor de lo justo, que tiene como valor negativo a lo injusto. Y cada uno de esos valores negativos tiene una existencia propia también. Se dice que la polaridad rompe con la indiferencia. El momento que se incorpora un valor a un objeto, la indiferencia no es posible, ¿no? Entonces, cuando se valora algo, se pierde la indiferencia, ¿no? Se pierde la indiferencia. Y eso lo logramos gracias a esa polaridad. Porque lo feo también nos va a ayudar a reconocer en cierto punto lo bello, ¿no? Y viceversa. Entonces, esa polaridad nos ayuda a ya no quedarnos indiferentes ante las cosas que vemos en el mundo, las cosas que suceden en el mundo. Los valores se ordenan jerárquicamente, además. Lo complejo, estimados estudiantes, es establecer ese orden jerárquico. Ustedes tienen entre su material algunos ensayos que demuestran cómo algunos autores han intentado establecer cuáles son los valores que tienen más jerarquía que otros, ¿no? Estarán por encima los valores éticos, morales, por debajo los religiosos, por debajo los valores de utilidad. Entonces, los valores se ordenan jerárquicamente, pero uno de los problemas de la axiología es justamente aquel, ¿no? De establecer cuál es el orden jerárquico, cuál es el orden en el que están en que tendrían que valer los valores. Y bueno, estimados estudiantes, después de ver estas cualidades de los valores que seguramente les ha podido parecer nuevo en algunos aspectos, podemos ver que no es algo que está fuera de nosotros, es decir, es algo que se presenta día a día, ¿no? Los problemas fundamentales de la axiología se presentan en la vida diaria. Por ejemplo, hablar sobre la elegancia de una mujer o sobre la elegancia de un hombre, ¿no? Son problemas que día a día se están debatiendo en la vida real y en nuestra vida cotidiana. Entonces, o también la justicia de una sentencia, ¿no? ¿Es justa esta sentencia? ¿No lo es? ¿Por qué lo es? ¿Por qué no lo es? Es parasitario, ¿no? El valor, como decíamos, y todo depende de ciertas cosas. Pero son problemas, o sea, no son problemas que estén lejos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces el día de hoy ustedes habrán valorado las cosas? Probablemente muchísimas, ¿no? El momento que han dicho, ay, qué inútil este chofer, ¿no? Por lo que se atrasaba, digamos, al llevarles, o el momento que han dicho, ay, qué fea combinación la de esa chica, digamos, ¿no? Cuando han visto su ropa, o el momento que han dicho, pucha, qué injusto que me descuenten parte de mi salario por este hecho que es irrelevante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los valores están ahí en la vida cotidiana. Probablemente una discusión entre personas cultas puede terminar con un adagio, ¿no? De gustibus non est, bueno, non disputandum, que significa que entre los gustos no habría disputa, ¿no? ¿Es cierto que no puede discutirse el gusto? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que no? Pero es impropio hablar de mal gusto. Es decir, ¿habrá buen gusto? ¿Habrá mal gusto? ¿Habrá gente que efectivamente es elegante porque habrá la elegancia en sí misma? Ese es el problema que se nos presenta cuando nosotros tratamos los valores, ¿no? El agrado que nos produce un vaso de buen vino, la lectura de un poema es algo íntimo que efectivamente puede arreglarse, ¿no? Con ese de gustibus non disputandum. Es decir, es algo tan íntimo y bueno, que al final no va a afectar a otros, creo yo,
que puede quedar en esa conclusión, ¿no? Bueno, si a ti te gusta Rosario, bien por ti, pero a mí me gusta esta otra, a mí me gusta la Coca-Cola, ¿no? No sé. Entonces, en ese tipo de problemas no habría ninguna, ¿cómo diríamos? No sería tan trascendente, ¿no? El llegar a esta conclusión. Sin embargo, la subjetividad no nos puede satisfacer por completo. ¿Por qué? Porque sería imposible, por ejemplo, la educación estética y moral. Si es que nosotros aceptamos que cada persona tiene, o sea, su propia valoración y que los valores dependen de cada persona, no podríamos educar a la gente en el sentido de una determinada estética, ¿no? No existiría, por ejemplo, el arte clásico, no podríamos valorarlo. No podríamos valorar eh, las obras de arte que se encuentran en museos de arte clásico o, bueno, música clásica también, que tiene, digamos, cierto valor estético que no sé ustedes, pero que creo que una gran mayoría dice, bueno, creo que sí, ¿no? O sea, hay personas que en realidad le llegan a entender a eso. Y creo que sí hay que tener cierta instrucción estética, digamos, para llegar a esto, a este punto, de decir que cierta obra musical es arte o es bella, ¿no? Mejor dicho. Es bella, es diferente decir es arte, por si acaso. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, también sería muy difícil la educación moral, porque diríamos, ah, bueno, pero ese es mi moral, yo lo educo a mi hijo como quiero, ¿no? Yo lo educo a mi hijo como quiero, entonces tú educa al tuyo como quieres. Pero eso generaría muchos problemas sociales, ¿no? Si convertimos al hombre en la medida del gusto estético y de la ley moral, parecería que no pudiera haber ni ley moral, ni buen gusto, ni ley efectiva. ¿No ve? Cada uno haría entonces lo que le da la gana. Entonces surge un problema, surge una controversia. Otro de los grandes problemas que tiene la axiología, otra de las grandes reflexiones de las que se ocupa, es del debate, bueno, sí, un debate o una contraposición entre dos posturas. Una de ellas es el subjetivismo y otra de ellas es el objetivismo, ¿ya? Veamos cuáles son los argumentos que nos brinda cada una de ellas. El subjetivismo, estimados estudiantes, nos dice que el valor será subjetivo por deber su existencia, su sentido o su validez a las reacciones fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora. ¿Ya? Entonces todo depende de cuál sea esa situación, ¿no? Incluso alguien enfermo, digamos, alguien que tiene alguna enfermedad podría valorar de diferente forma. Entonces, o bueno, su situación psicológica también le incentivaría a valorar de diferente forma. Pero el objetivismo nos habla de otra forma, ¿no? Nos trata desde otra perspectiva, una perspectiva diferente. El objetivismo nos dice que el valor existe independientemente de un sujeto o de la conciencia valorativa. Entonces ahí está una diferencia, ¿no? El valor existe independientemente de la conciencia valorativa. El subjetivismo nos dice el valor no puede ser ajeno a la valoración. Entonces, como tenemos que valorar para que haya valor, entonces, como tenemos que valorar para que haya valor, depende del sujeto. Pero el objetivismo nos dice, si no hubiera valores, entonces, ¿qué vamos a valorar? ¿No ve? Si no hay valores previamente, entonces, ¿qué vamos a valorar? No tiene sentido. ¿Qué más nos dice entonces? El subjetivismo ante esto nos dice, si los valores fueran objetivos, los hombres ya se hubiesen puesto de acuerdo. Eso nos dice el subjetivismo, ¿no? Entre sus argumentos. Pero el objetivismo nos dice algo fuerte también. Ni la ciencia muestra acuerdos. El error de algunos no invalida la objetividad de la verdad. ¿No ve? En la ciencia, ustedes han visto, la ciencia es una constante evolución de equivocaciones, ¿no? Una constante, ¿cómo diríamos?
un constante paso a paso de equivocaciones. Y en base a las equivocaciones, la ciencia ha ido modificándose y ha ido evolucionando más y más. Entonces, la ciencia nosotros sabemos que es objetiva. Entonces nos dice el objetivista, ni la ciencia muestra acuerdos, entonces el error de algunos no podría invalidar la objetividad de la verdad. Entonces los valores también, ¿no? Habría ciertas personas que se equivocan sobre los valores. Eso es lo que nos dice el objetivismo. El subjetivismo responde también o da más argumentos y nos dice la discrepancia se da sobre los valores mismos. Por ejemplo, en el caso de la elegancia. En realidad, sobre lo que discrepan los hombres es sobre los valores. ¿No? Pero el objetivismo dice, no, un rato, no. Las personas no se ponen en desacuerdo sobre los valores. En realidad, discrepan sobre los bienes. Por ejemplo, nadie deja de valorar la belleza. Todos valoran la belleza, dicen, ¿no? O sea, siempre hay belleza que valorar en el mundo. Entonces, no son los valores sobre los que hay discrepancia, porque la belleza siempre se va a valorar, ¿no? La belleza siempre se va a valorar. Y el subjetivista dice, no, la discrepancia está en los valores mismos, no en las cosas. El subjetivismo nos dice que hay casos concretos que demuestran la subjetividad de los valores. Y entre los ejemplos nos darán, bueno, tenemos por ejemplo el de los sellos de correo. Los sellos de correo, bueno, no necesariamente son hermosos, ¿no? Bellos, pero los valores estéticos que se le dan o los valores que se le dan depende de condiciones culturales, subjetivas, y ustedes saben, por ejemplo, que sellos de correo pueden llegar a tener un valor altísimo, ¿no? Hay aquellos coleccionistas de estas estampas que, bueno, le dan demasiado valor a esto. Entonces el subjetivismo dice, hay casos en los que se demuestra la subjetividad de los valores, pero el objetivismo nos dice, hay casos en los que valoramos también lo que nos desagrada. O sea, no confundas que nosotros valoramos solo lo que nos gusta y que todo depende de nosotros como sujetos. No, muchas veces hay un bien superior, hay un fin superior, nos dice el objetivismo. Por ejemplo, salvar la vida de un enemigo. Tú salvas la vida de tu enemigo. Si lo ves que se está ahogando, aunque no te caiga para nada bien, tú vas y le salvas la vida, nos dice, ¿no? O valorar el trabajo de un dentista. Ir al dentista para muchas personas puede ser tormentoso, ¿no? Puede ser tormentoso, no les gusta, es feo, pero al final valoras y dices que es un buen trabajo el que se realiza. Entonces, el deber es objetivo y descansa en un valor moral objetivo, nos dice el objetivismo. Va más allá de las simples valoraciones personales, ¿no? Ante esto, el subjetivismo nos dice, pero esto es porque sacrificamos placeres pasajeros en beneficio de otros más duraderos. Es decir, si nosotros salvamos la vida de nuestro enemigo es porque después vamos a tener un beneficio más duradero, no sé, el prestigio, digamos. O en el caso del dentista, bueno, vamos a tener después salud dental, ¿no? Pero bueno, es un beneficio más duradero que simplemente ir al dentista y tener que soportar esas sesiones. Y el objetivismo termina también diciendo que no se puede elaborar una teoría solo sobre algunos ejemplos. El debate, estimados estudiantes, sigue abierto. Sigue abierto. El debate no concluye. El debate es muy complejo, ¿no? Y bueno, al menos un abogado que busca la justicia o que tiene como finalidad esa buscar cierta justicia, no podrá valerse del subjetivismo, ¿no? No podrá decir, bueno, para mí es justo, pero para ti no, entonces, no sé, o sea, creo que no va por ahí el asunto. Entonces, este es uno de los debates, ¿no? De la axiología. Uno de los problemas entonces es el subjetivismo o el objetivismo. Otro de los problemas que nosotros habíamos visto es el de, ¿dónde está? Es el de la irrealidad de los valores también. Bueno, uno de los aspectos que estudia.
veíamos también, bueno, ahora veremos que otro de los problemas, debido a que, bueno, el subjetivismo y el objetivismo no llega a un acuerdo, no llega a una conclusión, porque son debates filosóficos. Otro de los problemas que se encarga de reflexionar la axiología es cuál es el camino a seguir para valorar, ¿no? Si bien no podemos ponernos de acuerdo sobre si el sujeto valora o sobre si el valor ya se encuentra, es objetivo, digámoslo, está más allá de cada uno de los sujetos. ¿Cómo hacemos para valorar? Dos son las posibilidades, ¿no? Una es empírica. Entonces tendríamos que atenernos a la experiencia y sus decisiones. Nosotros tendríamos que ver qué es lo que nos dicen nuestros sentidos para valorar. Esa es la primera, ¿no? La primera perspectiva, la primera forma tal vez mediante la cual podríamos llegar a valorar. Otra es una forma a priori, por la cual ya existiría una intuición que nos ayuda a reconocer el valor. ¿No ve? Nosotros ya tendríamos, ¿cómo diríamos? Tenemos esa intuición que permite identificar el valor que ya está en las cosas. Es muy diferente eso a tener esa experiencia, ¿no? Por primera vez y tener primero que conectarse con el valor para poder generarlo, ¿no? El problema de estas perspectivas también es, siempre encontramos más y más problemas en la axiología. El problema de las perspectivas es el siguiente. De la observación, o sea, si nosotros nos basamos en los sentidos, de la observación de la gente, de que la gente valora de un modo determinado, no podemos extraer la conclusión de que así se tenga que valorar. ¿No ve? No tendría, ¿cómo diríamos? De la observación de que la gente valora de un modo determinado, no podemos extraer la conclusión de que así se debe valorar. Entonces, no porque una mayoría valore de determinada manera, significa que el valor sea así, ¿no? Un ejemplo, a ver, que podemos identificar en la realidad son los linchamientos, ¿no? Una mayoría de gente lincharía, pero el valor, o sea, los valores, el valor de justicia, nos demuestra que en realidad creo que no ese es el camino, ¿no? No ese es el camino para las personas que dañan a otras. En el caso de la intuición, o sea, que es el segundo, ¿no? El a priori, ¿qué hacer si las intuiciones infalibles de los elegidos no coinciden? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la intuición correcta? Ese es el problema también de la intuición, ¿no? Ya digamos que tengamos que hacer válidas o tengamos que reconocer que algunos son los que pueden intuir lo correcto. Pero ¿qué hacemos si esas intuiciones de esos cuantos no coinciden, ¿no? Supongamos, decimos, bueno, en este curso los que de verdad creo que tienen esa intuición correcta son Corina y Nelsi, digamos, ¿eh? Pero ¿qué pasa si Corina y Nelsi no se ponen de acuerdo? Y lo peor, ¿no? ¿Qué hacer si una persona tiene intuiciones infalibles contradictorias? Según algunos objetivistas, estimados estudiantes, el valor se conoce mediante la intuición, ¿no? Y esa intuición nos permite valorar, por más de que no conozcamos la cosa en su totalidad. Entonces, el problema es que esa intuición infalible puede ser contradictoria, ¿no? Una persona puede valorar hoy de una manera y mañana puede decir, ah, no, no era así, ¿no? Ese es un grave problema. Entonces, ¿cómo captamos los valores? Y aquí vemos dos perspectivas interesantes, la de Max Scheler y la de José Ortega y Gasset. Max Scheler nos dice, la inteligencia es ciega para los valores. Primera apreciación. No puede tener con ellos ninguna clase de trato directo. Es decir, nosotros los valores no podemos concebirlos con el intelecto. No podemos usar silogismos para llegar a establecer qué es un valor. Los valores se nos revelan en la intuición emocional, nos dice Max Scheler. Es certera y no necesita apoyarse en la experiencia anterior, ni en el respectivo depositario. Entonces, estimados estudiantes, es una intuición emocional la que nos permite, una intuición, pero no es tampoco un estado psicológico como tal, ¿no?
Es la intuición la que nos ayudaría, según Max Scheler, a establecer cuándo o cuánto vale algo. José Ortega y Gasset, por otro lado, nos establece lo siguiente: la experiencia de los valores es independiente de la experiencia de las cosas. No hay manera de que veamos nunca del todo una manzana. Tenemos que darle vueltas, abrirla, dividirla, y aún así nunca llegaremos a percibirla íntegramente. Nuestra experiencia de ella será cada vez más aproximada, pero nunca será perfecta. En cambio, nos dice José Ortega y Gasset, lo irreal, un número, un triángulo, un concepto, un valor, son naturalezas transparentes. Las vemos en su integridad. Entonces el valor sí lo podemos concebir en su totalidad, lo podemos captar en su totalidad. No así, no es lo mismo que conocer algo con los sentidos. Entonces, sin embargo, pese a estas perspectivas que nos dicen que conocemos los valores, o bueno, que captamos los valores en su totalidad, hay que considerar algunos aspectos. Aún en el plano estético hay elementos intelectivos, es decir, hay elementos racionales, ¿no? Porque tenemos que ver la simetría de algo o las medidas de algo que pueden hacerlo incluso bello, ¿no? Entonces hay también ciertos elementos racionales que pueden estar en el valor. Y en el plano ético y jurídico, la presencia de elementos racionales es innegable. ¿No ve? En lo jurídico, sí o sí, nosotros vamos a tratar con la razón. Entonces, el valor no solo vale, no solo lo conocemos mediante la intuición, sino también hay ciertos planos en los cuales tendríamos que conocerlo mediante la razón. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver en clases posteriores que hay teorías de la justicia, ¿no? Los que explican teorías de la justicia, por ejemplo, John Rawls, podemos ver también en Aristóteles una teoría de la justicia, aunque no está desarrollada como tal, ¿no? Con esa finalidad, pero, pero si nosotros revisamos ello, entonces nos damos cuenta que hay elementos de racionalidad. El solo hecho de decir que hay que dar a cada cual lo que le corresponde ya implica ciertas afirmaciones, es decir, cierto raciocinio, ¿no? ¿Cuáles son entonces las razones valederas? ¿Qué es lo válido? ¿Qué es lo que... Cuando alguien afirma sobre los valores, es legítimo preguntarle, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que esto es bello? ¿Cómo sabes que esto es fino? ¿Cómo sabes que esto es elegante? ¿Cómo sabes que esto es justo? El valor exige una lógica distinta a la tradicional. Es común, nos dice Ricieri Frondizi, ofrecer razones irrelevantes. A veces decimos, ¿no? Ese vino es bueno porque es caro. Esa es una razón irrelevante. Entre otras tenemos, el auto tiene calidad porque lo compra gente distinguida. Eso también es irrelevante, ¿no? La novela es buena porque es un bestseller. No tiene sentido. Un hombre es honesto porque no tiene deudas. Tampoco, ¿no? Estas razones, entonces, irrelevantes que uno da, se dan por dos cosas. En primer lugar, porque uno no tiene claridad sobre el asunto, no se sabe distinguir entre una cualidad y un hecho irrelevante. Y además no se da cuenta de la magnitud del problema de los valores. Y en segundo lugar, porque el problema es que también esos argumentos irrelevantes nos convencen, ¿no ve? Es decir, cuando nos convence el marketing, nos convence también la política cuando hacen uso de o bueno, cuando manejan nuestras emociones, y nuestras emociones muchas veces nos van a llevar por caminos que no necesariamente sean los mejores, digámoslo así, y que no necesariamente valoremos de la mejor manera, ¿no? O sea, de la manera óptima. Quien enuncia un juicio de valor, entonces, estimados estudiantes, quien diga que algo es justo o injusto, quien diga que algo es bello o es feo, quien diga que algo es útil o no es útil, aunque eso ya digamos que puede ir variando, ya no es un problema tan trascendente, digamos, el de la utilidad, pero quien valore debe cuidar que sus argumentos sean relevantes y válidos.
Entonces, estimados estudiantes, es por este motivo que tenemos que tomar en serio todos estos debates que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura, ¿no? Porque nosotros vamos a ver qué es la ética, qué es la moral. Vamos a tratar de distinguir estos conceptos importantes. Vamos a tratar también de establecer qué es la justicia. Vamos a tratar también de establecer la deontología, ¿no? La deontología jurídica. ¿Cómo tiene que desarrollarse un abogado en su profesión? Si nosotros fuéramos subjetivistas, el abogado podría hacer lo que le da la gana y no habría esa deontología jurídica. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por establecer ciertas perspectivas de carácter objetivo. Hasta acá entonces nuestra explicación del día de hoy, si es que hay ciertas consultas, bueno, yo estoy abierto a ellas para poder debatir o poder también aclarar algunos puntos. Así que les agradezco por su atención. Ahora vamos a tener una actividad después de esta breve explicación que hemos realizado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. En realidad es un tema muy complejo, como se habrán dado cuenta. Gracias. Si es que tienen dudas, también tenemos un foro de consultas en nuestra plataforma, entonces son libres de consultar, también de realizar las intervenciones que ustedes vean convenientes.